Bendecidos y bendecidas. El mensaje para hoy le he titulado En el tiempo de Dios, parte 2. Cada año es una nueva oportunidad para continuar creciendo, superando, madurando y perfeccionándonos en el camino de la fe. Pues, como he dicho en muchos de mis mensajes, nadie en la tierra es un producto terminado, ni nadie ha llegado a tal grado de madurez que ya no necesita crecer o aprender más. Como decía el teólogo Karl Barth, a los pies de la cruz todos somos párvulos, todos somos aprendices, estudiantes. Con mucho respeto lo digo, si usted cree que ya llegó a la cúspide, a lo más alto espiritualmente hablando, bájese de la nube, pues es posible que te espere un resbalón o tropiezo con la piedra de la vida. Todos somos seres humanos con virtudes y defectos, con más defectos que virtudes, pero que en la gracia de Dios y bajo la dirección de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, hemos de superar y aprender cada día en Cristo Jesús. Aunque de vez en cuando tropecemos con la misma piedra. Menciono en el libro que Dios me inspiró a escribir reflexiones acerca de la salud, menciono lo siguiente. Debido a nuestra naturaleza humana imperfecta y pecaminosa, nos es imposible, a través de esfuerzos simplemente humanos, alcanzar un nivel de crecimiento y madurez espiritual último, acabado y perfecto. Como creyentes, tenemos doble naturaleza, la humana carnal y la naturaleza divina espiritual. Frecuentemente estas dos naturalezas batallan entre sí para hacer lo que no queremos hacer o para no hacer lo que deberíamos haber hecho. Esto tipifica el conflicto espiritual llamado por el apóstol Pablo la lucha entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Galacia, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esto nos indica que como creyentes, usted y yo, y como iglesia, necesitamos continuamente iluminación, inspiración y dirección para que nuestro caminar y vivir diario en la fe esté enfocado en el blanco perfecto. Porque de vez en cuando nos desenfocamos ante las pruebas de la vida, ante las vicisitudes. Así que repito de nuevo, esto nos indica que como creyentes y como iglesia necesitamos continuamente iluminación, inspiración, dirección para que nuestro caminar y vivir diario en la fe esté enfocado en el blanco perfecto, de manera que podamos crecer en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y así podamos ejercer nuestro dominio propio, nuestra autodisciplina, autocontrol, dueño de sí mismo. Porque no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es Dios quien toma la iniciativa, y es el ese espíritu el que nos regenera e ilumina el entendimiento para que podamos comprender la buena voluntad de Dios, ser ubicados en la capacidad de creer y aceptar y ser formados en Cristo. Es un volver de un existir sin Dios y sin Cristo como Señor a una existencia y vivencia
con Dios bajo el señorío de Jesucristo. Como le dije la semana pasada, el Espíritu capacita y hace posible que los seres humanos podamos responder a Jesucristo a través de la fe. Entonces, luego de esta introducción, este año tenemos un gran reto en medio de las pandemias, de las enfermedades, en medio de las crisis económicas, la inestabilidad social, emocional, en medio de la incertidumbre e inseguridades que usted y yo podamos estar viviendo. Tenemos que pedir a Jesús el Cristo que nació en Belén, que murió, vivió y resucitó en Jerusalén, que nos guíe, ilumine, nos enseñe a vivir en fe, bajo su gracia y favor inmerecido, en la iluminación, guía y dirección de su Espíritu Santo, para no dejarnos llevar por el miedo, el temor, los acontecimientos, lo desconocido o un futuro incierto, para no dejarnos llevar por nuestra insegura naturaleza humana y ser fortalecidos con poder en el ser interior por su Espíritu. Hermanos y hermanas, por fe en el Cristo de la gloria y de la historia, puesto los ojos en Jesús, tenemos que creer, confesar y pregonar un año de superación y triunfo, un año de sanidad y liberación, aunque las circunstancias de afuera, las circunstancias exteriores nos quieran decir o hacer ver lo contrario. Por fe, como decía el apóstol Pablo, llamar las cosas que no son, como si fueran. Por supuesto, sin ser ciegos a la realidad existencial, a la realidad que vivimos. Y aquí es donde tenemos que aprender a ver todo con los ojos de la fe y no simplemente con la vista humana. De lo contrario, nos podría suceder lo mismo que al apóstol Pedro en medio de la tormenta. Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, o sea, a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Por qué Jesús subió al monte a orar? Sencillo, en preparación para que los discípulos pudieran afrontar la prueba. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Así que los discípulos están remando, fatigados, teniendo el viento en contra. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, de 3 a 6 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y este andar sobre el mar no es otra cosa que la demostración del poder de Jesús, de la autoridad y señorío de Jesús sobre la naturaleza como hijo del Dios Altísimo. Y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron. O sea, se asustaron, se desconcertaron, diciendo, un fantasma. Yo no sé si eran medio supersticiosos, ¿eh? Cuántas cosas habría en la mente de ellos. Y dieron voces de miedo. El otro evangelio de Mateo dice que gritaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, o sea, cálmense. Yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, pues si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Señales de los que creen. Pero al ver la vista, los sentidos, los instintos, pero al ver, al sentir esos fuertes vientos, tuvo miedo.
y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, la agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y déjeme decirle, Pedro era pescador, sabía nadar, pero en una tormenta se ahoga cualquiera, ¿sabe? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Aplicación, sencillo. Primero, cada tormenta es una oportunidad de caminar sobre las aguas. Ahora, como decía un escritor, para descubrir cómo se nada, hay que salir de la pecera. Interprete usted. 2. Jesús es nuestro real sacerdote e intercesor. La Escritura dice que Jesús intercede por nosotros y que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por quién? Sí, por ti y por mí. Así que no estamos solos a la merced de lo que venga de las tormentas del diluvio. 3. Tercera aplicación. Mantengámonos enfocados en Dios, aunque los vientos de la vida nos sean contrarios. Si vamos a gritar, a dar voces, que sean voces de clamor, de fe, de alabanza, de gratitud, aunque no lo entendamos todo. Si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que desahogarnos, hagámoslo. Aun si tenemos que gritar como los discípulos, asustados, hagámoslo, pero en fe. Hagámoslo en fe, como parte de un desahogo, de un alivio espiritual, de una catarsis sanadora. Para aprender a nadar, hay que mojarse los pies. Pero la fe en Dios te permitirá a ti y a mí cruzar desiertos o cruzar las tempestades de la vida. 4. La mano de Dios siempre estará presente para salvarnos, levantarnos, darnos paz en medio de la tormenta y aunque flaqueemos, llevarnos a puerto seguro. No te hundirás ni te ahogarás aunque llores. La promesa es que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y 5. He puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Nuestra fe, la tuya y la mía, no es perfecta. No somos perfectos. Nunca lo hemos sido. En ocasiones nos desenfocamos y en ocasiones Jesús nos tendrá que decir como a Pedro, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué titubeaste? ¿Por qué te dejaste llevar por los sentidos? Usted y yo no somos Dios, ni el Espíritu de Dios. Pero como creyentes en Jesucristo, tenemos a Dios y tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, aunque seguimos siendo humanos. Fíjese, Pedro significa piedra pequeña. Cristo significa roca grande. Petros y Petras. Y aunque tú y yo somos piedra pequeña, para así poder depender de la roca grande, Jesucristo. Conclusión, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan y me ven, en este año nuevo, en el tiempo de Dios que estamos, continuemos creciendo en la fe y la gracia del Señor. No hemos llegado a la cúspide, pero estamos en el proceso. Es posible que este año sea uno de pruebas y dificultades. Es posible, sí. Pero en fe, como decía el salmista, en Dios daremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, a lo hostil, a lo contrario, a lo que nos quiera perturbar. En el nombre de Jesús superaremos, nos levantaremos, venceremos. Y si experimentamos algún resbalón, la mano de Dios, la mano de Jesús siempre tomará la mano nuestra para sacarnos en medio del sacarnos a flote en medio de la tempestad.
Pues como dije anteriormente, cada tormenta es una oportunidad de caminar sobre las aguas. Así que este año es el año agradable del Señor, el año del favor de Dios, el año de la buena voluntad de Dios. Vayamos y vivamos en fe. No te dejes de caer por causa del torbellino, ¿ok? Pues Dios es contigo y conmigo y camina contigo y conmigo sobre las aguas. Y si usted todavía no se ha abandonado en los brazos de Dios, usted todavía no ha hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y tu casa, hoy es tu momento para que tu casa y tu familia sean bendecidos contigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bendecido año nuevo.